Cuentos pandémicos disruptivos 1. Sobrevivientes. MC. Prolegómeno de una novela aún no escrita. CB. Crisálida. MC. Él. Sí, él. Ese ser insignificante, granúsculo de arena, carente de substancia. Se había estado debatiendo desde los primeros suspiros entre un acto inconcluso y el encanto de los sueños, que era el título de una novela nunca escrita, que había comenzado a escribir antes de nacer. CB. La no nacida decidió volver a intentarlo, para entender el ritmo del agua en su piel, para saberse piel y oler la tierra, la guayaba, la vida, sin miedos ni pausas. MC. Navegó flotando en acuosos océanos de líquidos amnióticos que parecían eternos. Nunca llegó a pensar que debía dejar esa caliente cama que le arrullaba, hasta que se encontró atrapado entre dos circulares que le asfixiaban. Estaba cianótico, azuloso, dolido y con unos ojos desorbitados, intentando zafarse. De pronto sintió que unos fríos hierros le atrapaban su cabeza. Comenzó a vivir sus primeros estertores de muerte. Cuando nació, se dio cuenta que era un sobreviviente con millones de minúsculas células muertas. CB. Al verse nacida, mirando las células que murieron en el intento, sintió compasión, cierta empatía. Esta vez fue ella quien logró nacer. Se acercó al pecho de su madre y bebió la leche de la vida, agradecida por su bondad y por haberla hospedado 9 meses con tibieza y tranquilidad. MC. En 1957, los niños comenzaron a morir como moscas. La pandemia rodeaba a la casa y el de las células muertas se resistía a morir. Lo arroparon con lulos de lana como protegiéndolo de los gélidos bicharracos que nadie veía. Esos lulos que hacían las abuelas alemanas, que asfixiaban, le quitaban el poco de libertad que había ganado. La casa se inundó de aromas de eucaliptus combinados con pócimas de flores de manzanilla y otras hierbas. Todo estaba humeante y caliente, desde el vientre adormecido por el arropaje hasta la cabeza afiebrada del niño lloroso. Nunca supo que la muerte lo rondó y pasó por frente de esa casa, frente al río que estaba al lado de la plaza del pueblo. CB. Una abogada quiso defenderla de la muerte, que no le tocó a quienes vivían en esa casa, pero les tocó a las otras personas del vecindario. Esas muertes no eran solo muertes, eran asesinatos premeditados por el sistema. Esta abogada armó el caso, intentó defender a los perjudicados de estos asesinatos, porque quemaron muchos huérfanos. Esta abogada era también una huérfana que sobrevivió a las adversidades que premedita el sistema en su estadística. La abogada pudo defender a muchos, pero no logró defenderse a sí misma. Ella cayó, la fiebre la tomó y no hubo hierba, flor, amistad, nada ni nadie que la salve. MC. No muchos años después, caminando por la misma plaza de tilos añosos, iba de la mano de mamá cuando abruptamente se desplomó desfalleciente. No volvió a caminar, quedó postrado mirando las grietas de las maderas del techo. Era ese el recuerdo que perduraba y perturbaba. Las grietas inmóviles en el techo que se caían sobre su cama. Recuerdos que se entremezclaban con el encuentro de ese médico que era mágico y que salvaba a los niños dolientes. Ya adulto, en el concierto sabatino, le vio, se acercó con paso prudente y abrazó a ese corpulento hombre que no tenía cara bondadosa, pero que salvaba niños. «Usted no me conoce, doctor.
A usted le debo mis piernas, le debo mi vida. El doctor se dejó abrazar sin demostrar asombro para quedar ambos silenciosos escuchando la música del placentero concierto como regalo compartido del alma. La niña en silla de ruedas, que vivía en la población de emergencia junto al mismo río, pero más cerca del mar, nunca conoció al médico que salvaba vidas. Cuando la adolescente iba a nadar al mar, siempre le miraba entre sorprendido y compadecido. Ella nunca le devolvía la mirada. C.B. La niña en silla de ruedas un día caminó. Tomó agua de lluvia y eso la sanó. La trama familiar que la tenía inválida fue resuelta. Entendió que la invalidez era ese dilema familiar estancado entre sus piernas, en sus rodillas. Dejó de beber nostalgia y melancolía. Aprendió a tomar agua de lluvia endulzada con miel y caminó, hasta llegar a mirar el horizonte y fundirse con él. M.C. En el 1960, cuando Valdivia fue el epicentro de la más grande hecatombe natural que ningún pueblo haya vivido. Las desgracias del hombre y la destrucción se envilecieron y los mares invadieron todo, amenazando las barcazas y quedaron varadas sobre las casas. El niño parado al centro de la calle observó que los hombres, las mujeres y los niños huían despavoridos, incluyendo el capitán de la policía, que lo hacía montado en un descontrolado caballo negro, que sobrepasaba intrépido y amenazante a la gente. Siempre le quedó esa sensación incontrolable de sus piernas liberadas de la poliomielitis, combinada con un ligero y eléctrico temblor que produce el miedo. Su padre, que era el alcalde del pueblo de Agua de Peumo, salió a las calles para atender a los desvalidos y sepultar a los muertos que arrojó el mar y a los que ya estaban sepultados bajo los escombros. La mañana siguiente, el río frente a la plaza estaba repleto de espuma blanca, de algas marinas y de pescados muertos. El capitán de la policía debió dejar el pueblo porque se convirtió en el hazmerreír de todos. El padre dejó de ser el alcalde del pueblo cuando se aquietaron las tierras y el mar volvió a ser pacífico. C.B. Hay padres que, aunque dejan de ir al gabinete de la alcaldía, hacen de su casa un gabinete. Siguen atendiendo las demandas del pueblo, porque el pueblo no se acostumbra a otras formas de administración de sus territorios. Mi padre puso en su escritorio un computador enorme. Hacía clic, clic, clic cada día. Era la música del día. Con esa música mi madre cocinaba los alimentos y bordaba los trajes de nuevos alcaldes y nuevos profesores del pueblo. Así fuimos transformándonos en un apellido conocido, que se expandió hasta llegar a mis nietos, que ahora bordan el paisaje cada vez que me miran con sus ojos felices y atentos, cuando les cuento historias familiares y del vecindario. M.C. Siempre fue inquieto y desde muy pequeño le gustó trabajar en cualquier cosa. Había instalado una fábrica de volantiles con el hijo de la lavandera. Vendía las polquitas de vidrio transparente que ganaba jugando. Juntaba las monedas que ganaba como acólito en los bautizos de los sábados para comprar ciruelas verdes. No era el dinero lo que le seducía. Era esa sensación cautivante de sentirse apropiado de esa inquieta vida que estaba comenzando a vivir. Hasta que un día notable y angustiante a la vez acompañó a su tío. Ese tío al que todos conocían como el Noli. Ese tío que todos tienen, que te apoya, que es inteligente y apuesto, que es exitoso con las mujeres, que era bancario y que se había transformado en su modelo. Le acompañó como ayudante a la fábrica de paños para revisar las reservas de lana depositadas como garantías de los préstamos bancarios. El tío tenía una libretita con rayas verdes, donde anotaba
lo que su sobrino adolescente contaba entre fardos de lana apilados en bodegas, que seguramente tenían ratones por ese maloliente vapor orinoso que repletaba el aire. Al terminar la tarea, el premio no era dinero, sino que un suculento almuerzo en el que el Noli le dio a probar un sorbo de vino blanco combinado con mariscos frescos y rojizas jaivas. No recuerda cómo lo tragó la ola revolcándolo entre algas cebosas y montañas de arena, hasta que el mar lo escupió resoplando agua salada. Nunca más acompañó al Noli contar fardos de lanas. No dejó de acompañarlo por el temor al mar que lo había querido devorar. Lo hizo porque el Noli lo despidieron del banco y se fue para siempre exiliado a Canadá, donde murió construyendo aviones. CB. A veces sueño que nos tomamos de la mano y logramos unir a los exiliados con nosotros. Y son tantas las manos que abrazamos el planeta. Al final de este sueño siempre revienta el mundo y nos expulsa a todos. Nuestras manos se vuelven polvo de estrella y nuestra sangre agua que beben con el nombre del vino, con el nombre de sangre de Cristo en cada misa dominguera. MC. Cuando se dedicó al salario del miedo fumigando barcos. Mientras dejaba caer las torrejas de cartón impregnadas de gas ciclón. Sí, ese gas, el mismo que utilizaron los nazis para matar ignominiosamente a millones de judíos. Ese gas pesado también era efectivo para matar bichos, que traía el trigo en las bodegas de barcos fantasmas que quedaban en la bahía amenazante flotando casi a la deriva. Cuando se resbaló el tarro con ese gas al interior de la bodega, él debió bajar por una pequeña escalerilla protegida por arcos de metal que lo rozaban la espalda. La montaña de granos era similar a un banco de arenas movedizas. Si caía sería atrapado y succionado si olía el gas, moriría en minutos. Contuvo la respiración. Sabía que la máscara antigás estaba obsoleta. Era similar a las trincheras en las que luchó su abuelo durante el Imperio Austrohúngaro. Atrapó el tarro como pudo y lo extrajo subiendo casi asfixiado por el aire contenido. Cuando llegó a la cubierta recordó que el ingeniero agrónomo le había instruido: si sientes olor a almendra, corre. Corrió como si le persiguiera el diablo. Cerró la escotilla del puente de mando y se desplomó. Se había salvado porque la mascarilla aún funcionaba. Se salvó él y salvó a los estibadores que descargaban el trigo la mañana siguiente. CB. Los que se salvaron sentían que algunos días sus glándulas se corren, sus pechos se descosen y el corazón sobresale por sus pezones, como un cuadro de Frida mezclado con otro de Rivero, y todas sus amantes. Estos que se salvaron no ven, no oyen, pero se salvaron. A veces me pregunto si tiene sentido salvarse en esas condiciones. MC. Cuando lanzaron la granada en el campo de prácticas en punto cero, todos los jóvenes que querían ser guerrilleros se fueron como autómatas cuerpo a tierra porque debían estallar. La granada se quedó incólume y callada, incrustada en un montículo de tierra suelta. El sargento, que era negro, de ese negro azabache africano puro, dio la orden, levantando su mano izquierda como queriendo lucir su insólita garra felina que afloraba desde el lado de su muñeca, vociferó ronco y desafiante. ¿Quién es el valiente que tiene los cojones de luchar por sus hermanos y va a desactivar esta mierda, carajo? Todos tenían sus cabezas impregnadas de pasto y tierra, porque no querían ni mirar ni oler a la muerte. El adolescente idealista no emitió sonido alguno. Solamente comenzó a arrastrarse con punto y codo, como le habían enseñado las instrucciones de la guerra de guerrillas. Se acercó cauteloso a la granada, venciendo el miedo que le tenía aterrorizado. Había aprendido que ser valiente no consistía en no sentir temor, sino que no dejarse dominar por el miedo. También le dominaba una cuota de escondido orgullo
al ser el único que se atrevía a desafiar la muerte explosiva que le esperaba. Al llegar al lado del artefacto de muerte, acercó su mano, tomó la manija de la granada que había quedado medio suelta y la regresó a su lugar. Todo lo hizo con los ojos cerrados. Temía morir con los ojos desencajados y repletos de pólvora. Cuando regresó triunfante, sus compañeros le miraron entre envidiosos y admirados. Era el más joven de la milicia. El sargento murió en la guerra de Angola porque quería morir en su tierra. Él aún vive en los cuarteles de invierno. MC. Estaba en la pesadilla tosiendo sangre sobre el recipiente enlosado que sostenía la abuela que no era abuela. Le había criado como madre y sostenía sus sanguinolentas erupciones, que aunque reemplazaban el recipiente, los ojos de la abuela le ataban al último suspiro. Se había casado hacía poco tiempo con su novia eterna. Su frágil delgadez no soportó las frías madrugadas cuando corrían al tren para llegar muy temprano a los patios del molino. Había nacido su hijo que lo ataba al mundo. Cuando el joven médico llamó en voz alta a la enfermera para increparla: ¿Qué hace aquí este paciente infectado? Mientras viajaba en la camilla comprendió que a los enfermos le envían a sus casas cuando deben morir entre los suyos, debido a que la ciencia médica ha sido derrotada. Él dejó de escupir sangre. Ahora estaba dedicado a enseñar cómo sobrevivir ensangrentado. Se ve. Nos sacamos una foto con ese señor que vivía ensangrentado. La foto es, por supuesto, roja. A veces llega a ser del color de la tierra. A veces, si la miras fijo, es como tener en las manos un cordón umbilical. Hasta da hambre y ganas de cocinar este cordón, para que se tranquilice en el corazón de quien lo come. Luego de tanto mirar esta foto te das cuenta de que no hay conexión alguna entre el rojo y el cordón, que ni siquiera es rojo lo que ves, es verde. Tal vez ya brotó la vida de tanta sangre. MC. Cuando la motocicleta comenzó a derrapar producto del impacto que llegó desde la nada, ambos rodaron por el pavimento hasta golpear su cabeza contra la solera. Cuando abrió los ojos no lograba entender las miradas atónitas de los transeúntes que la rodeaban. Quiso incorporarse para ir en auxilio de ella, que estaba tendida en la mitad de la calle. Como no logró incorporarse, tomó conciencia de que su pierna derecha estaba fracturada por la mitad del fémur. Ya en el hospital, cuando le curaban sus heridas, de la cara se dio cuenta de que su rostro era una masa de sangre. El casco que le salvó la vida se había girado en el golpe contra la solera, y su cubierta interna de tela artificial le había erosionado sus pieles dejando la carne viva. Por eso la gente se admiraba al verle morir desangrado. Hoy no conduce motocicletas, solamente sube a su automóvil para ir a jugar tenis con su pierna horadada por hierros que la sostienen. Se ve. Manejaba la motocicleta por las montañas, y las montañas se le vinieron encima. Pensó que estaba lista para el viaje, pero el viaje la viajó a ella. Cuando sintió sus piernas, resulta que esas piernas no eran suyas. Había experimentado un trasplante de piernas por brazos, y tampoco su rostro era suyo. Tenía otra nariz, respiraba diferente, tenía otro oído, escuchaba diferente. Los trasplantes eran emocionales, no solo de las partes del cuerpo, y ella lo sabía. Lo estaba viviendo. Su hermana, que era médico, atendió todo el proceso. Las montañas donde se accidentó fueron de alguna manera su liberación para que ella viva en otro cuerpo y genera nuevas formas de ser y hacer en este nuevo cuerpo. MC. Cuando bajaron de su casa, estaba en un cerrito mirando el mar. No lograron encontrar a las hermanas que habían huido quizás dónde. Bajaron en el automóvil en el que durmieron en la calle mientras la tierra estaba enfurecida.
Lo hicieron en contra del tránsito, ya que todo era caos. Al asomarse sobre el cerco, vieron que el pequeño auto de los papás estaba bajo la muralla que había caído desde la casa del vecino. Al mirar hacia el río, vieron que se había desbordado y que venía la tercera ola del tsunami, que fue la más grande. Nunca sintió temor porque el temor lo tenía reservado para los días comunes. Y no era común pisar los trozos de los frascos quebrados en la cocina, ni ver a hordas violentas desvalijando mercados y corriendo balas en las noches. Solo se estremeció cuando sintió sed y el agua comenzaba a escasear. Hace 10 años que la tierra se calmó en su enojo. A veces se pone un poco telúrica cuando está doliente y está avisando que vienen las 7 plagas pendientes, mientras el sobreviviente observa desde lejos el mar calmado. Esa mirada lejana desde la ventana del segundo piso le recuerda que no es más que un diminuto gesto de vida insistente. MC. En la pieza del hotel sintió que respira con ahogos intermitentes. El aire que insuflaba no era suficiente para continuar viviendo. La ansiedad de una existencia asfixiada lo invadió todo. Se abrazó a ella en un enlazamiento desesperado, como queriendo llevársela con él, cuando sintió el aliento cercano y las manos apaciguadoras del soporte de emociones. Se negó a morir para seguir respirando quejumbrosamente hasta hoy. Se ve. Hay quienes niegan la muerte y sin darse cuenta niegan la vida también. Esta señora tosía y tosía todos los días, desde que se despertaba hasta que se recostaba. La acompañaba en el coro de su tos aquel grillo que le comía la ropa cada día. Esta mujer tenía una casa húmeda, el piso era de tierra. Cuando era verano se disfrutaba mucho el hogar, pero en invierno el frío calaba los huesos y la misma flema se congelaba entre la garganta y los bronquios de esa mujer. Por las noches sus vecinas la visitaban para tomar cafecito con un charuto. Charlaban en torno al humo del charuto y tomaban café toda la noche, hasta que les ganaba el dolor de la columna y se recostaban todas en la cama de madera torcida sin colchón. Se quedaban toda la noche. Sus quejidos eran tan perfectos que sonaban como música. Combinaban con los sonidos de sus huesos y estómagos. MC. Y un día cualquiera el mundo amaneció convulsionado. Todas las riquezas, todos los billetes acumulados, todos los bienes atesorados, todos los deseos contenidos dejaron de tener sentido. Se había detenido ese extremadamente minúsculo suspiro cósmico que tenía la duración de 3 segundos en la historia de todos los tiempos. Todos corrieron a refugiarse, dignatarios, presidentes, primeros ministros, príncipes, reyes y ciudadanos. Todos eran pequeños e insignificantes enanillos corriendo despavoridos. A la madre de todas las guerras, al mejor de los negocios y al más magnífico de todos los regalos, se les extravió el sentido. Un vaporcito transparente, amenazante y silencioso, cubierto de grasitud y con un ADN incompleto, se apoderó de la vida de todos. Algunos transitaron las calles enmascarados y con guantes de goma. Otros se enfermaron sin síntomas. Eran los más peligrosos, ya que contagiaban a los indolentes que repletaban los mercados y los caminos. Algunos enfermaban, afiebraban y tosían, repletando los hospitales de campaña. Otros morían en la indiferencia, llenando las fosas comunes. Y ahí está el sobreviviente preguntándose: ¿dónde estás? Si tú dónde estás, virus, que tuviste la osadía de coronarte rey de reyes. Te desafío, ven a luchar con este sobreviviente que no te teme, porque solo teme a la pérdida de los amores, de los amigos, de los vínculos que son la muerte verdadera. Mientras espera que el reyesuelo le encuentre, se escabulle entre los árboles, las noches largas y el colon irritable. Así latente y medio muerto en un acto de rebeldía, le creció la barba. Ahora se pasa el resto de la vida que le queda escribiendo cuentos de sobrevivientes. Se ve. Hay veces que los cuentos mueren y el que sobrevive es el papel. Pero el papel ya no es papel.
porque no hay árboles. El papel es una fibra óptica invisible. Las flores les ganaron a los árboles, pero con flores no se hace papel, solo poesía, y también tecito. Los poderes mágicos y la telepatía de las flores y los otros sobrevivientes nos cambiaron la vida y la muerte. Ahora se muere sin rito. Las flores sobre la mesa nos cambian la vida ante la ausencia del rito. Las flores nos dejan la libertad de la belleza. Soy una flor que sobrevivió a los cuentos de los muertos y los vivos. Me sostiene el recuerdo de los días en que me bañaba con baldes de agua. Me jabonaba con hojas de eucalipto. Las piedras me rozaban los tobillos. El barro de la greda era mi zapato. Así viví. Fui feliz.